Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. El apóstol Pablo presenta una clara advertencia al joven Timoteo contra los que hacían mal uso de la palabra de Dios. Esta advertencia también puede ser muy significativa para nosotros hoy. Meditaremos hoy día en 1 de Timoteo, el capítulo 6, versículo 3 al 5. El texto bíblico dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Necesitamos enseñar, queridos amigos, la palabra de Dios. No debemos enseñar otra cosa. ¿Qué es esto de otra cosa? Debemos darnos cuenta, el texto bíblico menciona y dice que cuando nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, estamos, ¿verdad?, enseñando otra cosa u otras cosas y no las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. El texto bíblico dice: malas sospechas, nacen envidias, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de ganancia. Apártate de los tales. Eso fue lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo al joven Timoteo. Apreciados amigos, al acercarse al final de la carta, el apóstol está haciendo referencia una vez más al tema que él menciona en el primer capítulo de esta carta, donde Timoteo debía estar en guardia contra los que hacían mal uso de la palabra de Dios. Sugerente es mencionar que si el apóstol Pablo inicia su carta con este tema y la finaliza con el mismo tema, es porque debemos de prestar atención. Había una intencionalidad de parte del apóstol Pablo para que el joven Timoteo pueda adquirir, pueda vivir, practicar y, por supuesto, transmitirla. Enseña otra cosa, dice: si alguno enseña otra cosa. ¿A qué se está refiriendo el apóstol con esto? En este contexto, amigos, pudiera significar reemplazar una clara enseñanza de la palabra de Dios por un enfoque tal vez personal. En aquel tiempo había un gran peligro. Y es por eso que el apóstol Pablo está tratando de advertir al joven Timoteo. Los peligros de aquel tiempo, amigos, eran que habían grupos de personas que decían recibir visiones, algunas profecías y algunas experiencias espirituales de manera personal. Y las personas lo afirmaban y los que empezaban a contar esto eran persuadidos por los que lo escuchaban. Pero el apóstol Pablo estaba presentándole al joven Timoteo que tenga cuidado de estas personas, porque no eran guiadas por el Espíritu de Dios, sino por el contrario, eran guiadas por el espíritu del antagonista, del enemigo de Dios. El texto bíblico dice: y no se conforma a las sanas palabras. Una vez más, el apóstol Pablo está advirtiendo a Timoteo en contra de estos hombres, de estos personajes que tenían argumentos herejes, que habían dejado la palabra de Dios para promover sus propias ideas. Pablo, amigos, está advirtiendo a Timoteo contra de los que parecían tratar a la palabra de Dios más que simplemente como un amuleto y no como un precioso don. Ahora, debemos recordar algo importante. Es posible también, amigos, que nosotros no profesemos ningún error impío o manifiesto, y sin embargo podemos corromper la doctrina de la piedad. ¿Correcto? Debemos de tener cuidado con ellos. No debemos dejar el texto bíblico de lado en ningún momento. El texto, los versículos que leímos también mencionan y dice: a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esta pudiera parecer una advertencia innecesaria en contra de un peligro evidente. Sin embargo, la advertencia sí era necesaria, porque los que hacen mal uso de la palabra de Dios no se promocionan a ellos mismos de esta forma. Por el contrario, los que están compartiendo la palabra de Dios buscarán en cada momento glorificar el nombre de Dios, honrar a Dios mediante su palabra. Hay diferentes maneras en que las personas no se conforman a la verdad de la palabra de Dios. Algunos niegan la palabra de Dios, algunos ignoran la palabra de Dios, otros se alejan de la palabra de Dios
y algunos distorsionan la palabra de Dios usándola como un amuleto para poder jugar con ella durante debates y tal vez disputas. Nosotros debemos de recordar esto. No debemos enseñar otra cosa y no debemos recibir una enseñanza que no sea directamente de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos esperanza, aliento y vida. Te queremos pedir, Señor, que tú permitas que enseñemos tu palabra, la palabra de acuerdo a Jesucristo. Y también, Señor, la doctrina de la piedad. No que enseñemos otra cosa. Permite que cada mañana podamos ir a tu palabra. Permite que cada mañana también nosotros podamos orar por las personas que están estudiando la Biblia. Permítenos, Señor, que no neguemos tu palabra, que tampoco la ignoremos y nos alejemos de ella. Oramos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.